Bueno, bien mis hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio con el estudio de hoy. Como les adelanté, hoy estamos con la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Damos la bienvenida a los hermanos que se están integrando a este estudio. Tenemos, gracias a Dios, para hoy una deliciosa porción de la Biblia que siempre Dios quiere hablarnos a través de su palabra, siempre Dios quiere enseñarnos, siempre Dios quiere fortalecernos, siempre Dios quiere tratar con nosotros de todas las formas y por supuesto a través de su palabra. Bien, hermanos, hemos venido desarrollando en el capítulo 1, al final el apóstol Pablo nos estuvo enseñando cómo era el asunto. La Reina Valera en el versículo 24 le puso como título Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahí cerramos, el apóstol Pablo cerró diciendo que él se gozaba en todos los padecimientos que él estaba viviendo por las aflicciones, ¿verdad? Por todo lo que tiene que ver con el evangelio, con lo que él hacía, que había sido hecho ministro, que no era otra cosa que servidor, como lo explicamos el viernes pasado. Hablamos un poco del misterio oculto, que bueno, hablamos bastante de eso, ¿verdad? Cristo en nosotros, que Dios iba a poder estar en nosotros a través de Jesucristo en nuestras vidas, a vivir, a habitar en nosotros. Ese era un gran misterio que iba a ser abierto para todas las personas, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? De modo que ya ese misterio que había estado oculto vino a ser revelado. Ese maravilloso misterio que estuvimos hablando bastante hoy hace casi una semana. El apóstol Pablo cierra el capítulo 1, versículo 29, hablando de amonestar a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Y dice el apóstol en el versículo 29 que él trabaja mucho, un trabajo hasta el cansancio, ¿verdad? Hasta lo último, luchando según la potencia de él, la cual actúa, dice el apóstol Pablo, poderosamente en mí. El apóstol Pablo cierra ahí, pero inmediatamente eso va unido, y eso es una de las cosas que tenemos que aprender cuando leemos la palabra de Dios, que hay ideas que van unidas una con otra. Inmediatamente que usted termina de leer el versículo 1:29 de Colosenses, usted debe saber que es continua la lectura, no hay división. Por asuntos de facilidad, los hombres agregaron lo que son los capítulos y versículos. Pero originalmente estas cartas eran escritas sin divisiones de ningún tipo. Aún este título que usted le ve ahí en Colosenses 1:24, que dice Ministerio de Pablo a los gentiles, aún ese título es un título agregado. Y los números, tanto de los capítulos como los versículos, son números agregados. En el texto original nunca fueron escritos esos números. Sin embargo, para facilidad, para acomodo, los traductores bíblicos han ido poniendo esos números. De modo que cuando usted termina de leer el versículo 29, Colosenses 1:29, seguidamente el versículo 1 del capítulo 2 va continuo, va leído de manera continua. Y por eso nosotros vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 6. Si nos da tiempo, vemos un poquito más allá, pero vamos a estar estudiando y sacándole el provecho a esta porción de la Biblia de Colosenses 2, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea. Yo siempre digo Laodicea, pero en realidad es Laodicea. Laodicea era una iglesia. Es muy probable que sea la misma iglesia Laodicea que menciona Apocalipsis. Habría que
ver un poquito más, pero es muy probable que sea la Odisea, la iglesia a la que, por cierto, Juan el apóstol le escribe en Apocalipsis capítulo 3, creo que es. Entonces, dice el apóstol que él quiere que sepan, o sea, que los hermanos a los que les escribe sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Bien, esa es la porción de la Biblia que vamos a estar estudiando. Como les digo, si nos da chance, vamos un poquito más allá. Para todos los hermanos que nos escuchan aquí en vivo, para los que nos escuchan en el audio, que lo que escuchan son los audios porque por razones laborales no pueden estar aquí en vivo, y a todos los hermanos y personas amigos que nos puedan escuchar a través del YouTube, queremos decirle que el sistema de estudio que estamos usando para esta carta a los Colosenses es un sistema de versículo a versículo. Esta es una forma de enseñanza que se llama enseñanza expositiva, donde vamos entendiendo versículo por versículo y tratando de sacarle todo el provecho a cada uno de las porciones de la Biblia que escudriñamos. Siempre he dicho que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar la Biblia. Leer la Biblia es como, ¿verdad? Leerla, simplemente leerla por encima. Usted la leyó y ya leí la Biblia. Puede haber leído 3, 4, 5 capítulos diarios, ya la leyó. Pero otra cosa es escudriñar, que es ya meterse más profundo. Damos la bienvenida a mi hermano Graving, que acaba de entrar, y a mi hermano Edwin Chavarría, a nuestro hermano que nos estuvo compartiendo la palabra el día domingo. Bienvenidos, hermanos, siéntanse como en su casa. Aquí estamos apenas comenzando. Como les dije, vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Colosenses, del versículo 1 hasta el 7. Y les estaba diciendo que estamos usando una técnica de enseñanza, una forma de enseñanza que se llama predicación expositiva. Es con paciencia, es versículo por versículo, sacando todo lo que podamos, ¿verdad? Nunca se termina, porque siempre la palabra de Dios es como un pozo que nunca se acaba el agua. Usted le saca y le saca y le saca, y hoy le sacó de una manera y mañana le saca de otra, y es una fuente inagotable de sabiduría, la palabra de Dios. Entonces, pero bueno, tratamos de ir obteniendo lo mejor que podemos en esta ocasión. Como vimos, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que él quiere, en el versículo 1, él quiere que los hermanos sepan la lucha que está sosteniendo por los hermanos colosenses. Eso me acuerda en el versículo 29, que acabamos de leer, por cierto, cuando el apóstol Pablo les dice, si usted va al versículo, se devuelve al 1:29, ahí en Colosenses, y fue la forma como el apóstol cerró, cuando dice, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Vemos una lucha que el apóstol Pablo está librando, y yo les comentaba a ustedes en el estudio anterior que esa palabra luchando viene de una palabra que se llama en griego agonízome, justamente de donde viene la palabra agonía. O sea que Pablo luchaba
hasta la agonía, hasta dar lo máximo, ¿verdad? Entonces, dice él que está luchando, esforzándose, luchando por hacerlo con mucha intensidad y con mucho esfuerzo. Entonces dice el apóstol en el verso 2 que él está luchando, dice, cuán gran lucha sostengo, o sea, él está librando una lucha por vosotros, ese por es en favor de vosotros. Y no solo por ustedes, les dice, recuerde que él está escribiendo a los colosenses. Él no está escribiéndole a gente pues que no es cristiana, le está escribiendo a los hermanos que sabe él que le van a leer y que le van a valorar, ¿verdad? Obviamente lo que él les está escribiendo. Yo quiero que ustedes sepan, porque a veces es necesario, hermanos, decirle a las personas, mire, yo estoy orando por usted, yo estoy orando a Dios y estoy luchando de verdad, estoy clamándole a Dios para que usted tal cosa, ¿verdad? Para que se cure, para que reciba algún tipo de ayuda, qué sé yo. Y el apóstol Pablo aquí está orando, está luchando por estos hermanos, en favor de ellos. Y no solo por ellos, por los de Colosas, sino por los que están en la Odisea, que era otra iglesia. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esto también nos enseña, hermanos. El apóstol Pablo estaba orando por los colosenses. Y es interesante ver cómo él nunca había conocido a estos hermanos. Y por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, nosotros, la iglesia se ha hecho un poco más grande, por lo menos de manera virtual. Y tenemos hermanos que nosotros no conocemos. Y tal vez nunca los vamos a conocer, o tal vez sí, no sabemos. Pero yo quiero decirle a todos los hermanos que somos una familia, independientemente que no nos conozcamos. Somos una sola familia, somos la gran familia de Dios. El cuerpo de Cristo. No importa en el lugar del mundo donde usted esté. Lo cierto del caso es que el apóstol está luchando, está sosteniendo una batalla por estos hermanos, y ese es el esfuerzo de él, y les escribe y les dice, mire, esto y esto y esto quiero que ustedes sepan. Nunca habían visto el rostro del apóstol Pablo. Y vea la lucha que él sostiene, dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones. ¿Sabe qué quiere decir ahí consolados? Quiere decir animados. Hemos visto que la palabra consolar significa eso, animar. Él dice que sostiene una lucha para que sean animados sus corazones. El apóstol Pablo, con mucha frecuencia, hermanos, con mucha frecuencia el apóstol Pablo oraba por el consuelo de los corazones de los creyentes. Él siempre se preocupaba por eso. Y esto nos debe enseñar a nosotros también a que debemos siempre tener presente, hermanos, pedir a Dios por nuestros hermanos, especialmente cuando sabemos que están pasando por una situación especial. A veces a mí me llaman los hermanos o me escriben o me mandan audios donde, hermano, ayúdeme a orar por mi esposa, ayúdeme a orar por tal cosa. Y es importante tener la actitud de Pablo. Para mí, el apóstol Pablo es un modelo. Evidentemente, nuestro modelo por excelencia es Cristo. Pero Pablo nos enseña muchísimo. Pablo nos enseña con su actitud, pero también nos enseña con sus actos, con su forma de manejar las situaciones. Vea usted cómo, por ejemplo, ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 8, por ejemplo, vamos a Colosenses 4:8. Dice el apóstol Pablo en 4:8 Colosenses, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí está hablando de enviar a Tíquico, a un siervo que estaba con él, para que fuera a consolar, ¿qué? A confortar, ¿qué? Los corazones de los hermanos. Él estaba pendiente de eso.
Es importante siempre que nosotros estemos pendientes de nuestros hermanos. A veces yo estoy aquí hoy casualmente ahorita acaba de llegar y ya me dice mi esposa, mire, ahí trajo algo un hermano y ya, qué rico, unos elotitos. Muchas gracias al hermano que lo trajo. Yo no digo nombres para que no nadie se sienta mal ni comprometido. Qué ricos elotitos trajeron ahí. Ese tipo de cosas lo alegran a uno, lo hacen sentir bien, hermanos. ¿Ve? Entonces, esa era una preocupación del apóstol Pablo, que siempre los otros cristianos estuvieran recibiendo el consuelo, el ánimo. También podemos ver, otro pasaje es Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice el mismo apóstol Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, escuche esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa fortaleza, esa forma del apóstol Pablo de siempre estar como pendiente de que los hermanos estén bien. Como hay cristianos que a veces, ¿verdad? No están interesados en su hermano, hay otros que sí. Y estos textos nos enseñan que debemos estar pendientes de nuestros hermanos. Tal vez usted no puede estar pendiente de los 60, 70 hermanos que somos nosotros en la iglesia, pero puede estar pendiente de alguno que usted sepa, el que Dios ponga en su corazón, una llamadita, un mensaje texto. A mí a veces me entran mensajes, pastor, que Dios le bendiga, me da mucho, ese tipo de cosas, hermano, como de ánimo. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, porque el apóstol estaba siempre pendiente de eso. No son solo los pastores los que tienen que estar pendientes de los hermanos. Entre los mismos hermanos deben haber unos que se preocupen por otros. ¿Ve? Ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, en el verso 22, el apóstol habla también del consuelo de vuestros corazones. ¿Ve? Entonces, siempre aquí está hablando de Tíquico, cuando mandó a Tíquico a Éfeso. ¿Ve? Y entonces dice, lo envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Siempre, y ese consuelo es ánimo. Nosotros estamos hechos para animarnos los unos a los otros. Siempre estar pendientes de nuestros hermanos. A veces se nos olvida, a veces descuidamos eso, pero el llamado que nos hace Dios a través de estos textos es: estemos pendientes los unos de los otros. Animémonos. Ve que no dice en ningún momento desanimémonos, sino más bien animémonos. Hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, un poco triste. Bueno, se le da un consejo, se le da una palabra, se le da una palabra de aliento. Y bueno, si podemos hacer algo más por el hermano, pues lo hacemos también. Entonces dice el apóstol Pablo, volviendo a Colosenses capítulo 2, que él estaba, ¿verdad?, refiriéndose al apóstol Pablo, que es el que escribe la carta, sosteniendo una gran lucha por los hermanos de Colosas y aún por los que no lo conocían, para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa palabra unidos, interesante, porque de la unión también habla mucho el apóstol. Y ahí mismo en Colosenses 2, si usted va al versículo 19, vamos a ver que el apóstol habla de eso. Dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escuche esto, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está hablando del cuerpo de Cristo. Ve, cuerpo que se nutre, que está uniéndose por las coyunturas. La iglesia es un solo cuerpo, hermanos. Y eso es lo que está hablando él aquí en Colosenses 2:2. Unidos en amor. Yo no sé cómo todavía nos cuesta a nosotros
entrar en razón de que la iglesia es un lugar donde debemos amarnos. Es un lugar donde nosotros vamos a encontrar consuelo, ánimo, amor. Yo sé que el mundo en que vivimos es un mundo donde donde manda la ley, como dicen, ¿cómo es que decía? La ley de Cuyo. Cada quien vela por lo suyo. Porque venimos de un mundo donde cada quien está en su mundo. Eso es así se vive ahora. Cada quien en su casa, puerta cerrada, nadie sabe nada de nadie. Eso es del mundo, ese es un sistema del mundo. Los cristianos no debemos vivir así. Debemos estar pendientes, cuestionándonos cómo estará el hermano tal, cómo estará el otro. Eso no es trabajo pastoral únicamente. Todos estamos llamados a estar pendientes de todos. A cómo van los tiempos, hermanos, y a cómo se va a ir poniendo este asunto con todas las cosas que estamos viendo. Si nosotros sabemos de un hermano que no tiene comidita, nosotros estamos llamados a proveerle, de lo que yo tenga, proveerle un poquito a ese hermano. Es lo que está diciendo el apóstol, unidos en amor. A veces no es necesario lo material, a veces nos cuesta un poco desligarnos de ese pensamiento material, pero a veces es simplemente un estado de ánimo meramente emocional. Y con una palabra, con un mensajito bíblico, con un audio diciéndole al hermano o a la hermana cuánto le apreciamos. Eso es. Ahora hay más métodos para hacerlo porque tenemos la tecnología. Entonces el apóstol, volviendo a Colosenses 2:2, él lo que está haciendo es diciéndole, bueno, para que yo estoy luchando eso por ustedes y es una gran lucha para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, hasta que sean de alguna manera personas entendidas, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ser una iglesia entendida, una iglesia sensible, una iglesia capaz de sentir el dolor del otro hermano. Hoy una hermana de la iglesia me llamó, me puso un mensaje y me dice, pastor, es que hay una construcción de una casa, ¿tenemos algún hermano constructor que sea operario, pues, que sea una persona calificada para construir una casa, porque ya que tenga peones y todo? Nosotros no tenemos ese hermano, por lo menos no en nuestra iglesia de Westfalia. Pero me llamó la atención la actitud de esta hermana, que ella dijera, pastor, alguien de la iglesia. Cuando nosotros estamos en estas situaciones, buscando un constructor, buscando a alguien un mecánico, buscando a alguien que pinte, qué sé yo, un doctor, un abogado, y nosotros tenemos eso en la iglesia, a esa persona la primera necesitamos traer un material. Nosotros tenemos aquí un hermano que tenemos dos hermanos que trabajan con acarreo de materiales. Entonces a ellos hay que bendecir. Me explico, o sea, la iglesia tiene que ser un lugar donde nos apadrinamos entre nosotros. Porque el mundo no va a venir a donde nosotros. El sistema del mundo está diseñado a veces suceden algunas excepciones, pero generalmente el que tiene más quiere y más bien anda viendo a ver cómo le quita al que la está pulseando. Pero no debe ser así, por supuesto. Entonces el apóstol Pablo sigue hablando, ¿verdad? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Ahí tengo que explicar algo en ese pasaje de 2:2, para que lo sepan los hermanos y también para que quede claro. A veces algunas personas con poco entendimiento de la Biblia se escandalizan cuando yo digo, tachen esto. Por ejemplo, aquí voy a decir esto, y lo digo con mucha, ¿cómo se llama esto? Habiendo asegurado que realmente está de más. Reina Valera puso ahí,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Ese el Padre no está en el texto original. Entonces usted tiene que subrayarlo para que usted sepa que no está. Y esto no tiene que asustarte. O sea, usted no tiene que decir, ¿qué? ¿Cómo es posible tachar la Biblia? Porque, perdón, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Ok, seguimos. Entonces, mis hermanos, resulta que el Padre no está en el texto original. El texto lo que dice es, a fin de conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios. Y dice también, dice el Padre y de Cristo. Por favor, atiéndame en esto. Estos son detalles muy importantes que hay que atender a la hora de estudiar la palabra de Dios. El misterio de Dios, coma, de Cristo. Usted tiene que subrayar donde dice el Padre y. El Padre y. Esas tres palabritas no están en el texto original. Porque lo que está diciendo aquí es el misterio de Dios, coma, de Cristo. Lo que está diciendo es el misterio de Dios que es Cristo. O sea, ¿qué está haciendo el texto? Por un lado nos viene hablando de que estemos unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Está reforzando el apóstol Pablo que Cristo es Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Ve, ya ahí ya están respetando la forma correcta de traducirlo. No es que está hablando de Dios el Padre y de Cristo. Lamentablemente Reina Valera lo traduce así, pero no es eso lo que está haciendo el texto original. Lo que nos quiere enseñar es conocer el misterio de Dios que es Cristo, es decir, conocer el misterio de Cristo. De esto del misterio hemos hablado mucho. Tenemos abundantes pasajes que hablan del misterio. Recuerden que el misterio es Cristo en vosotros, dijo aquí mismo en Colosenses 1, 26 y 27, específicamente en el verso 27, el gran misterio era que Cristo iba a venir a habitar en nosotros. Ese misterio es el que el apóstol Pablo viene hablando, que él está luchando para que crezcan, para que unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios que es Cristo. O de Dios, es decir, de Cristo. El misterio de Cristo está diciendo. Entonces es importante entenderlo ahí. Y como les digo, esto afirma una vez más, aclara una vez más, amplía una vez más la plena divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque para este tiempo habían algunas falsas doctrinas que negaban que estar en Cristo era suficiente. Por eso les va a decir más adelante, aquí en el mismo 2, verso 10, vosotros estáis completos en Él. ¿Ve? Porque no, usted sí, está bien que usted crea en Cristo, pero además tiene que hacer esto y esto otro. Entonces Dios está diciendo, inspirando al apóstol para recordarle a los hermanos colosenses que ustedes están completos en Dios, que es Cristo. ¿Ve? Ese misterio tiene que hacerse grande, tiene que crecer. Ese misterio que es Cristo en vosotros tiene que
correr y tiene que coger todo el espacio que tenga que coger. Qué maravilloso es ver cómo Dios mismo inspira al apóstol para recordarle al mundo. Hoy tenemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Y yo digo los testigos porque hasta donde yo entiendo, por lo menos de las grupos religiosos que conozco, uno de los que más claramente niega la divinidad de Cristo es los testigos de Jehová. Pero este pasaje nos aclara a todos que el misterio de dar a conocer el misterio de Dios, que es Cristo. Cristo es Dios, es lo que está diciendo. Bueno, sigue diciendo. Recuerde que viene diciendo de dar a conocer el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. No en el Dios Baco, no en el Dios Sol, no en el Dios Mahoma, nada. Es en Cristo que están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estaban viviendo un tiempo los cristianos de Colosas donde había un supuesto conocimiento superior, especial, en lugar del conocimiento que procede de Cristo. Y Pablo les dice, no, señores, es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si usted lo ve hoy, mi hermano, mi hermana que me escuchan, tenemos lamentablemente cantidad de doctrinas, cantidad de sectas religiosas que nos vienen hablando de un conocimiento especial. No, usted lee la Biblia, pero a usted le hace falta leer este otro libro. Entonces ya te ponen un libro a la par. Ya te ponen un credo a la par de la Biblia. Como diciendo, eso que dice ahí es bueno, pero le falta. Y justamente este ataque que vivimos nosotros hoy, lo vivían los hermanos de Colosas. Pablo, ¿qué hace? Los prepara. No, señor, es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso en el 2.8, ahí en Colosenses, les dice, mirad que nadie os engañe. Véanlo en su Biblia, ahí está. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Satanás puede hacer copias, intentar hacer, ¿cómo se llama? Con sus falsas doctrinas, inspirando a hombres, ¿verdad? Satánicamente hablando, para que hagan cosas que de verdad uno se queda diciendo, wow, qué libro más interesante. Pero no, dice el apóstol, que nadie los venga a engañar a ustedes por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, como le dice el apóstol, según tradiciones de hombres que están apegados a los rudimentos del mundo, a las prácticas del mundo, a los intereses del mundo. No, es en Cristo. Es en Cristo y únicamente en Cristo. Por eso yo les dije a ustedes desde un principio que la carta a los Colosenses es una carta cristocéntrica. Siempre va a estar buscando resaltar la figura de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si nosotros pudiéramos consumirnos en la palabra, conocer más de Cristo, conocer más la persona de Jesucristo, wow, nos daríamos cuenta que esto, hermanos, esto es fabuloso, es hermoso. Bendito sea el nombre del Señor.
por su palabra. Bien, en el verso 4 les dijo, ¿verdad? Esto digo y esto lo digo, ¿esto qué? Lo anterior, que en Cristo es que están escondidos todos los tesoros. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas las escuchamos mucho. Los hermanos colosenses las escuchaban mucho. Andaban judaizantes, andaban de una doctrina, de una secta, de la otra, buscando cómo capturar, cómo secuestrar la mente de los hermanos colosenses y traerles historias bonitas. Hoy tenemos, eso no ha cambiado. Más bien hoy día está más fuerte el asunto. Pero el apóstol los está preparando. Es en Cristo. Manténganse, por favor, enfocados en la persona de Cristo. Para que nadie venga engañándolos con palabras persuasivas, con prédicas convincentes. Son esas prédicas que uno oye, wow, hermano. Y uno dice, wow, a mí me ha pasado que hay hermanos que lamentablemente vienen de alguna iglesia donde los predicadores son muy efusivos, son muy carismáticos, tienen un gran carisma para convencer a través del verbo, a través de la palabra. Y uno dice, y yo que soy lento para hablar, entonces claro, muchos hermanos, o muchos no, pero algunos, perdón, algunos hermanos, pues les gusta ese estilo y de pronto se sienten un poco inclinados hacia ese tipo de prédicas. Pero desgraciadamente, algunas de estas prédicas son muy persuasivas, son muy convincentes, suenan bien, pero si usted las analiza, si usted las mete en el medidor, en el, ¿cómo se llama? En el laboratorio, como decía un profesor de griego, metámoslo al laboratorio, ¿verdad? Para ver y esculcar lo que está diciendo, se va a dar cuenta que muchas de esas cosas que dicen no son correctas. Hay una cantidad de hermanos predicadores que están predicando cosas incorrectas y algunos entran en la categoría de herejes. Simple y sencillamente porque no estudian la palabra de Dios. La leen, pero no la escudriñan. O en su defecto lo que hacen es repetir lo que los otros dicen. Cogen un libro y de ese libro predican, no se instruyen en el idioma original griego, no pagan un precio de lectura de otros eruditos, de personas que han estudiado y que han estudiado quizá más que ellos, y entonces muchos terminan diciendo lo que creen de un versículo. Y eso nos ha llevado a tener una iglesia débil, una iglesia raquítica, una iglesia que con la mínima los cristianos se van al suelo. Esa prédica convincente la vemos en Enlace, la vemos en predicadores muy carismáticos, que hacen y dicen cada cosa que yo me quedo con el pelo parado. He escuchado a Cash Luna decir muchas cosas incorrectas. He escuchado a otro predicador por ahí, negrito, no me acuerdo ahorita el nombre. He escuchado hermanos que dicen, y aquí mismo, en nuestro mismo medio, en el internet, uno escucha hermanos diciendo, no, sí, hoy escuché al hermano Gille Ávila, y en paz descanse, diciendo de una cristiana que estaba en el infierno, y escuche esto, hermano, que predicaba en el infierno. Porque no perdonó a su esposo, porque su esposo le fue infiel, entonces no lo perdonó y por no perdonar al esposo se fue al infierno. Usted puede imaginarse qué nivel de herejía es esa. Y porque Gille Ávila lo dijo, todo el mundo lo tiene que creer. Eso no es así. Con todo respeto para el hermano Gille Ávila. Espero que nadie se me ofenda porque hablo del hermano. Pero tenemos que aprender a ser maduros en esto. Y saber entender que hay cosas que no son ciertas, no son correctas.
Bueno, entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de esas palabras persuasivas, argumentos atractivos que persuaden, que logran persuadir a pesar de que el argumento que utilizan es falso. Entonces, nosotros, ahora la pregunta es, ¿cómo logramos nosotros que no nos embarquen? ¿Cómo lo logramos? Tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiarla con sinceridad, con dedicación. 3 días a la semana no son suficientes. Yo quisiera más días estar con ustedes. Por lo menos hacer 4 enseñanzas semanales. Pero hermano, si usted se fija ahorita, la asistencia no es la suficiente. ¿Por qué? Porque todavía falta que nos enamoremos más de la palabra. Todavía falta, hermano. Seguimos luchando con eso. Hay hermanos que son muy aplicados, pero hay otros que sinceramente no tanto. Y eso que aquí tenemos un altísimo grado de asistencia. Pero lamentablemente tenemos iglesias donde cuando se trata de estudios bíblicos, usted no los ve a los hermanos, pero llámelos a una película, llámelos a un encuentro, llámelos ahí sí, a un concierto. Hasta llenan la iglesia, hermanos. Pero cuando se trata de estudio serio, constante, riguroso de la palabra, ahí no. Hay doctrina que nosotros tenemos que aprender. El apóstol Pablo en Romanos 16, 17 le dice a los hermanos, oiga, le dice a los cristianos de Roma, les dice, hermanos, yo les ruego a ustedes que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, a esos que andan causando, que llegan diciendo, no, ¿qué es eso? ¿Cómo que el pastor le enseña que la salvación no se pierde? Claro que sí se pierde. Yo digo que sí se pierde. Y vienen y causan división y tropiezo en contra de la doctrina que ya la iglesia ha aprendido. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Les digo, apártense de ellos. Así es, hermano. El día que a mí un cristiano me pueda demostrar de estos que dicen que la salvación se pierde y que un cristiano puede estar en el infierno predicando, usted se imagina qué calidad, o sea, calibre eso, mi hermano, piense por un momento cómo es capaz una persona de decir eso. Y yo puedo decir lo que quiera, pero yo tengo que demostrarlo. Yo tengo que probarlo que eso es así. Y entonces el apóstol dice, fíjense en los que causan división, porque yo siempre les he dicho a ustedes, hermanos, nosotros no hemos tenido eso, pero vamos a tenerlo. Tarde que temprano vamos a tenerlo, porque eso es parte de la dinámica. Satanás no va a descansar hasta no ver cómo trae una división a nuestra iglesia. Pero aquí nos estamos preparando para enfrentar ese momento. Como Dios nos venía enfrentando desde antes preparando desde antes para enfrentar esta pandemia. Como Dios nos viene preparando, dando fortaleza, dando ser conspicuos, ser fuertes, ser columnas, para que con esta pandemia sigamos adelante. Pero hoy por hoy tenemos hermanos que se apartaron. No, es que no. ¿Qué pasó? No, es que no, yo aquí estoy quedito, mejor. Ya no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían identidad. No se les preparó, no se les enseñó. Y no voy a decir que a todos, porque yo sé que algunos aún preparados van a caer. Esto es así. Esa es la verdad. Hay hermanos que aún preparados, aunque el pastor se haya esforzado y haya luchado para darles una buena preparación espiritual, lamentablemente algunos siempre van a fracasar. Porque es así, hermanos, aunque duela. Yo quisiera que nadie caiga, que nadie se desvíe. Pero sabemos que en la guerra hay de todo, hay heridos, hay muertos, y bueno, pues lo estamos viendo. Tal vez ustedes no lo saben, pero yo sí, yo estoy en contacto con algunos hermanos
y sé de casos de hermanos que lamentablemente se han apartado. Habrá que trabajar mucho con ellos, sus pastores tendrán mucho trabajo para ayudarlos a restaurarse, habrá que tener mucha paciencia, pero lamentablemente se está sucediendo. ¿Qué es lo que Dios ha venido haciendo con nosotros aquí? Nos viene preparando para que no seamos ese cristiano que se cae, y que no avanza, y que lo vemos así, todo flojito, todo enclenque. No, pero para eso se requieren estos estudios bíblicos. Y no lo digo porque yo los doy, sino porque es así. El estudio bíblico, la palabra es la que nos va a dar la fortaleza. Entonces, dice el verso 5, ¿verdad? Ya sabemos que el apóstol Pablo viene hablándoles a ellos y diciéndoles, miren, no se dejen engañar con palabras persuasivas. Dice el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, escucha hermano por favor, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Qué bonito, qué hermoso. El apóstol Pablo gozándose de ver el orden que estos hermanos han tenido y la firmeza que han tenido. La firmeza y esa estabilidad. Hay cristianos que son inestables, pero a veces es culpa de ellos y a veces no. A veces yo digo, y lo digo con toda sinceridad, hermano, estos videos, estos audios van a ir a YouTube y yo sé que lo que estoy diciendo puede traerme consecuencias, pero es la verdad. Algunos hermanos no son estables porque no han sido bien formados. Otros no son estables porque no han querido dejarse formar. El apóstol Pablo dice, yo aunque no estoy con ustedes físicamente, en espíritu sí. ¿Por qué? Porque es una ligadura que se da entre los cristianos, que aunque no estemos físicamente, en espíritu estamos unidos todos. Y él se goza, y él mira el orden y la firmeza que estos hermanos tienen de la fe de ellos en Cristo. No hay que perder la fe en Cristo. Hermano y hermana, usted puede enfrentarse a los momentos, y yo también todos, enfrentarnos a los momentos más complicados. Enfermedad, muerte, desempleo, problemas económicos, problemas en el hogar, lo que sea, hermano. Pero estos hermanos, dice el apóstol Pablo, yo me gozo y veo el orden y la firmeza que ustedes han tenido en Cristo Jesús. Por eso les decía hace unos días, no es tiempo de retroceder, por el contrario, es tiempo de afianzarnos más. Es tiempo de recapacitar sobre lo que hemos venido haciendo mal, corregir y seguir adelante. Ver qué están haciendo nuestros hijos, revisar, bueno, ok, yo lo tenía un poco descuidado, de pronto no andaba bien, ahora me voy a tomar el tiempo para revisar lo que mis hijos están haciendo, lo que mi esposa está haciendo, cómo he estado yo guiando mi hogar, cómo he estado yo guiando mis hijos y retomar el camino y seguir adelante. Pero no es tiempo, hermanos, de decir, ay, no, ya no, no. Estamos en lo más y mejor de esta refriega, hermanos. Estamos en lo más y mejor. Y todavía, si vemos lo que la Escritura dice, nos damos cuenta que la cosa no pinta bien. No pinta bien, ¿por qué? Porque tiene este sistema de cosas, va a irse complicando más. Yo no creo, como creen algunos hermanos, de que va a haber un tiempo, una época, un tiempo de paz y una época dorada donde todo, eso algún día lo vamos a hablar. Yo no creo eso. Yo creo que la Biblia me dice a mí que vendrán tiempos difíciles. Más de lo que estamos viviendo hoy en día. Así que hermanos, no es tiempo de aflojar. El apóstol Pablo les dice, yo me gozo por el buen orden de ustedes. Vea, hermanos, si nosotros leyéramos un poquito de la historia de estos cristianos, nos vamos a dar cuenta que algunos de ellos eran perseguidos por su fe. Algunos eran asesinados por su fe. Otros eran encarcelados por su fe. Eran tiempos difíciles y al apóstol Pablo les alaba el orden y la estabilidad que tienen.
Porque firmeza, ya les dije, es estabilidad. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener siempre en cuenta en todos los momentos de nuestra vida. Habrá momentos de dificultad, pero habrá momentos, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 9. Perdón. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Escuche esto, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que padecer por causa del nombre. Un cristiano que la tiene siempre fácil, un cristiano que nunca se enfrenta a ningún tipo de padecimiento, de dificultad, de problema, algo está pasando. Porque lo que la Biblia nos dice más bien es que van a haber momentos de dificultad. Pero aún en eso el apóstol Pablo les dice, yo me gozo de ver en ustedes el orden y la firmeza que ustedes tienen en la fe de ustedes en Cristo. En el verso 6 les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dos cosas importantes con este versículo. Número 1, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Quiero decirles que ese recibimiento que estos hermanos hicieron a Jesucristo es un recibimiento definitivo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros lo recibimos de una manera definitiva y total. Esto tiene que ver con el acto definitivo de Dios de venir a morar a nuestras vidas. Lo recibimos de una vez y para siempre. No es que recibimos a Cristo hoy y mañana ya lo podemos desechar. Eso no existe, hermano. Es una cosa que se da de una vez y para siempre. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Esto lo hemos hablado mucho. ¿Que podemos caer en una situación de desobediencia? Sí, eso puede ser. No debería, pero puede ser. Pero el recibimiento de Jesucristo, si realmente lo recibimos de corazón, es un recibimiento, es una unión que se da para el resto de nuestras vidas. Eternamente. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese andad tiene que ver con el modo de vida que nosotros tenemos. O sea, lo que está diciendo es, andad en Él. Creo que vamos a ver el 1.10 de Colosenses. Devolvámonos un poquitito a Colosenses 1.10 para que vea la misma idea. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Es lo mismo que nos está diciendo aquí en 2.6. De la manera que ustedes ya recibieron al Señor Jesucristo, partiendo de que estos cristianos recibieron a Cristo de verdad, genuinamente, de corazón, como lo hemos recibido nosotros. Yo espero que cada uno de ustedes en su corazón, de verdad, de una manera honesta y genuina, de verdad ustedes hayan recibido a Cristo. Y no que nos engañemos a nosotros mismos haciéndonos creer que sí lo recibimos cuando en la realidad no ha sucedido nada. Pero dice el apóstol de ustedes, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, anden en Él. ¿Sabe, hermano? Esto tiene que ver con el modo en que vivimos.
Por eso nosotros tenemos problemas cuando vemos que un cristiano anda en una forma incorrecta, en un modo de vida contrario a Dios. Y uno dice, lo primero que uno dice es, no, ese no ha recibido a Cristo, ese no es cristiano. Pero bueno, de esto también hemos hablado. Pero ¿qué es lo que Dios nos manda hacer? Andar en Él. O sea, vivir una forma de vida conforme a nuestra profesión de fe. Que nuestra fe vaya de la mano con nuestros actos. ¿Cuántas personas escuchamos en nuestro diario vivir diciendo que son cristianos y andan como el diablo? Eso nos sucede constantemente. Vemos a las personas, hermano, yo hablo con personas que yo sé que andan en un estilo de vida totalmente pecaminoso. Pero usted les habla de Dios. Yo creo en Dios. Ah, sí, yo creo en Dios. Y te quieren contradecir la Biblia y te quieren contradecir todo. Porque supuestamente ellos dicen que ellos son cristianos. Pero cuando vemos su estilo de vida, difiere totalmente. Es contrario a lo que Dios establece en su palabra. Entonces el apóstol les dice, mire, señores, anden de la manera que deben andar en Él. No como ustedes quieren. No como hablaba hoy con un hermano. Hablábamos un Dios de bolsillo. Un Dios acomodado a mis conceptos. ¿Cuántas veces no nos encontramos con ese tipo de cristiano? Quieren hacer a Dios un Dios al tamaño de su bolsillo, para acomodarlo aquí en la camisita de adelante, para andarlo en la camisita de atrás, o en el pantalón, más bien, perdón, de atrás. A su medida, como un traje a la medida. Apretan y aflojan a Dios de acuerdo a sus conceptos. No, no es eso lo que la palabra nos dice. De la manera que ustedes recibieron a Cristo, así mismo dice, anden en Él. Es un imperativo, es una orden del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a que nosotros debemos andar. Es una exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a que andemos en Él, de acuerdo a la manera que a Él le agrada, según lo vimos en Colosenses 1:10. No hay pérdida, hermano. Ningún cristiano, escúcheme esto, Dios no quiere que ningún cristiano camine a su manera, a la manera del cristiano, sino a la manera de Dios. Eso es lo que Dios establece en su palabra. Lo que está fuera de eso se llama desobediencia. Y la desobediencia tiene sus consecuencias. Punto. Eso es así y no se discute. El cristiano que quiere andar en regla con Dios camina conforme a Cristo. Como dice, andad en Él. Ese en Él es como en la esfera de Él. En una zona conforme a Él. Como si usted llegara, no sé, como si usted llegara, vamos a ver, cuando uno va a la embajada americana aquí en Costa Rica, desde el momento en que usted entró ahí a la embajada, usted tiene que someterse a lo que los oficiales le dicen, ¿cómo se llama? A todos los reglamentos de esa embajada. Ahí, en esa embajada, no manda nadie más que el embajador. Y cuando usted pisó tierra de la embajada americana, es como que usted está en Estados Unidos. Ahí gobierna Estados Unidos. Andar en Cristo es como que Cristo sea una zona donde usted está ahí, pero usted tiene que andar conforme a Cristo. Andar en Él. No conforme a nuestros pareceres, conforme a nuestros conceptos. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza, porque a veces queremos gobernar a Dios y que sea Dios y que Dios se acomode a nosotros. No, nunca Dios se va a acomodar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que vivir conforme a Él. Vivir en esa esfera de Cristo. Porque ese Él es Cristo. En Colosenses 1:6. Cuando dice andad en Él, es andad en Cristo. Arraigados
Vamos a ver, estamos en Colosenses 2, estamos en el 7 y con ese cerramos. Arraigados, andad en él, ¿verdad? No perdamos la idea del versículo 6. Andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Arraigados quiere decir con raíces profundas. Algo que tiene una buena raíz es algo estable. Es como estar firmemente plantados, arraigados, establecidos y sobreedificados. ¿Sobreedificados en quién? En Él, en Cristo. Y confirmados, dice. Confirmados quiere decir consolidados. Consolidados, confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados. ¿Enseñados por quién? Por el apóstol, por los hermanos que le habían enseñado a estos cristianos a ser buenos cristianos, que les habían enseñado la doctrina cristiana. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Siempre el cristiano debe andar caminando, abundando en acciones de gracias. Gracias. Un corazón agradecido es un corazón feliz. Repito, un corazón agradecido con Dios es un corazón feliz. Porque hasta en los detalles más chiquititos, esa persona agradece a Dios. Por las cosas más sencillitas, ya las más grandes, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero en las más detalladas, en las cositas a veces, hasta por un viento, hermano, que el viento sopló y usted lo sintió fresco. Usted salió y vio el cielo y vio esa luna. Usted llegó a su casa y vio a su esposa con salud. Usted salió de su casa y se pudo despedir de su hijo. En estas cosas, en todo, dice, abundando en acciones de gracias. Recordando y teniendo presente y calibrando a cada momento lo que Cristo hizo por nosotros. El solo hecho de entender que nosotros fuimos salvados y que por haber sido salvados por Cristo, nunca usted va a poner un pie en el infierno. Simple y sencillamente la palabra de Dios dice que Él nos libra de la ira venidera. El infierno es para Satanás y todos los que rechazan a Cristo Jesús como su Salvador. Pero no para nosotros los que hemos creído. Si usted ha estado en desobediencia, ordénese. Busque de verdad cómo ordenar su vida y decir hasta aquí, yo no le voy a dar más cuerda a esto, ya no más, ordénese y arraíguese, busque cómo echar raíces profundas a través del estudio de la palabra, a través de edificarse sobre toda lo que ya está escrito, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Abundando en acciones de gracias. Pero eso es maravilloso y así es como nosotros aprendemos a ser agradecidos con lo que Cristo hizo en nosotros. Bien, mis hermanos, hasta aquí estamos con esta porción. Se nos pasó un poquito la hora, pero bueno, ameritaba terminar esta porción. Vamos a detenernos aquí para pasar a la sesión de preguntas o de comentarios.